Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles 22 de octubre y el día viene montando el puzzle de la actualidad que viene, bastante complicado y con muchas piezas. Por ejemplo, hoy la reapertura del Museo del Louvre en París, tras el robo de cine del pasado domingo. Viene con la imagen de Sarkozy, ha pasado su primera noche en prisión, una celda de 9 metros cuadrados. Confía en conseguir su primer permiso penitenciario estas próximas Navidades. Miércoles que llega a esta casa con un programa especial. Desde las 10 de la mañana estaremos en la sede de Renta 4 Banco en Madrid para hablar de planificación financiera y un puzzle que completamos con la mirada puesta en los mercados financieros. Tenemos cascada de resultados empresariales. Ojo, porque enseguida les vamos a contar cuáles son los últimos que acabamos de conocer en Europa. Tenemos dato de inflación en Reino Unido. Enseguida también lo van a tener aquí en directo y vamos a mirar, como no, al oro que tropieza y a las cuentas de Netflix. Sí, ha sido como un zarpazo para el mercado americano. Netflix, uno de los gigantes tecnológicos, decepciona en beneficios y culpa a Roberto Sol a Brasil. Es la disputa fiscal con el país brasileño lo que hace que sus títulos caigan un 5% en After Hours. La compañía de streaming ha tenido que pagar $619 millones para resolver una demanda que se remontaba a 2022 por diversos impuestos sobre la renta. A pesar de que la empresa consigue un aumento en su beneficio neto del 7% y sus ingresos están en línea con lo esperado, la disputa con el país brasileño le hace caer en las operaciones posteriores al cierre, aunque Spencer Newman, director financiero de la compañía, quita hierro al asunto. Este asunto fiscal brasileño es un poco complicado. Quiero asegurarme de que quede muy claro qué es y qué no es. No es un impuesto sobre la renta, es un coste de hacer negocios en Brasil. Es un impuesto bruto sobre los pagos al exterior y se denomina contribución por intervención en el dominio económico. Es un nombre un poco largo. Implica un impuesto del 10% sobre determinados pagos realizados por entidades brasileñas a empresas fuera de Brasil. No es un impuesto específico de Netflix, ni siquiera es específico del streaming. Por lo tanto, suponemos que otras empresas se verán afectadas por ello. Hoy en Estados Unidos le llega el turno a los resultados de Tesla, AT&T o IBM. Se espera que la automovilística presente cuentas superiores a las previsiones, con entregas cercanas al 500.000 de unidades. Eso en Estados Unidos. Aquí en Europa se están cotizando ya en el previo las cuentas de L'Oréal y de Unicredit, entre otras. Ángeles Lozano. Muy buenos días. Unicredit confirma sus previsiones de beneficios para todo el año después de que sus ingresos en el tercer trimestre hayan sido superiores a lo esperado por su negocio de trading. El segundo mayor banco de Italia anuncia un beneficio neto en el trimestre de julio a septiembre de 2.600 millones de euros, por encima de las previsiones, y confirma su objetivo de beneficio para este 2025, que se sitúa en 10.500 millones de euros. Mientras tanto, el grupo francés de belleza L'Oréal factura 10.334 millones en el tercer trimestre, es un 0,5% más. En el conjunto del año la facturación es de 32.800 millones, con una mejora del 1,2%. Estaremos hoy también muy pendientes de Adidas, que revisa al alza su pronóstico de ganancias operativas para todo el ejercicio. Ha conseguido sortear el impacto negativo de los aranceles. Espera un beneficio operativo de alrededor de 2.000 millones de euros. El rango anterior estaba entre 1.700 y 1.800 millones. Tenemos a otras dos compañías, Heineken y Norwegian Air, que superan estimaciones de resultados en el tercer trimestre, y como tiene que haber de todo, también un profit warning
La química AkzoNobel rebaja previsión de beneficios para este año. Es lo que tenemos en cuanto a las empresas cotizadas, pero hay mucho más. El día está y promete ser todavía más intenso. Acabamos de conocer, Eva Villanueva, inflación en Reino Unido. Pues sí, hay un dato que además resulta mejor de lo esperado. Se esperaba que los precios crecieran en la economía británica al 4% y finalmente crecen al 3,8%, justo como el dato anterior. En la lectura interanual se congelan los precios, en la lectura mensual 0%, mientras que se esperaba que creciese 2 décimas. Eso es la lectura en cuanto a la general, en cuanto a la core. En cuanto a la subyacente, importante señalar como ese índice de precios subyacente está en la lectura que estamos viendo esta mañana. Vemos precisamente, se me acaba de ir la pantalla, tenemos el 3,5% en la core, también queda 2 décimas por debajo de lo que se esperaba y 1 décima menos de lo que crecía en la lectura del dato previo. Clave, sin lugar a dudas, aún así, la economía británica, con esos precios que le sitúan a la cabeza de los precios de las grandes economías europeas. En el mercado de divisas vemos cómo la libra frente al dólar retrocede a esta hora 1,3342 unidades en un escenario donde lo que se descuenta, los mercados estiman una probabilidad cercana al 15% de que el Banco Central pueda reducir los tipos de interés en 25 puntos básicos en la reunión del próximo mes de noviembre. Es sin lugar a dudas el tiempo real que está cotizando esta mañana en el mercado, con ese dato, después de, por supuesto, estar muy pendientes de lo que vemos en página de futuros de cara a una apertura en Europa donde se imponen las ventas, caídas en los futuros del DAX del 0,24%, algo mayores en el Eurostock 50, también París con caídas del 0,55% y el IBEX 35 que se va a dejar un 0,37%. Todo esto después de una mañana donde hemos visto grandes caídas que luego se han atenuado al cierre en Asia y después de haber visto signo mixto en un Wall Street que ha visto marcar nuevo máximo histórico al Dow Jones en medio de la cascada de resultados y con permiso del desplome de Netflix en After Hours. El S&P 500 se quedaba estancado en los 6.735 puntos después de ver cómo el indicador tecnológico le hacía de lastre o títulos como General Motors se disparaban casi un 15% tras un impacto menor de lo esperado por los aranceles, y entre los títulos la minera de oro Newmont que perdía el 9%. Y es que el oro se ha convertido en el gran protagonista en las últimas horas. Hemos llegado a verle registrar la mayor caída desde 2020 mientras los inversores recogen beneficios en medio de las expectativas de recortes de tipos de interés en Estados Unidos, la sostenida demanda refugio de ese refugio que ha sido el marco de actuación en medio del FOMO y en medio de las dudas, de las tensiones geopolíticas, y vemos cómo a esta hora de la mañana se han recuperado y parece frenarse la liquidación en torno al oro, que ha llegado a estar en esos $4.115. En el mercado de divisas, movimientos estrechos es lo que hemos visto. Vemos a esta hora de la mañana precisamente al eurodólar en 1,1606 unidades. Se recupera la divisa comunitaria en la espera ya de los bancos centrales y del dato de inflación de Estados Unidos el viernes. Christine Lagarde, la jefa del BCE, ha advertido de la falta de credibilidad en torno a la divisa fía. Se está erosionando la confianza en la moneda reserva que ha sido y seguirá siendo el dólar. Además, hemos visto flujos de capital fuera de Estados Unidos con destinos como Europa. Para que una moneda sea confiable se necesitan varias cosas: credibilidad geopolítica, un Estado de Derecho e instituciones sólidas y, diría yo, que una fuerza militar suficientemente fuerte. Futuros que, como decimos, Susana, anticipan un arranque de sesión en Europa con retrocesos, mientras que los futuros americanos parece que recuperan vigor. Bueno, y mientras muy pendientes de la geopolítica, la cumbre prevista entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, ha sido cancelada
tras el rechazo de Moscú a un alto el fuego inmediato en Ucrania, algo que ensombrece los intentos de negociaciones. Cuando los periodistas le han preguntado a Donald Trump, él, claro y directo, ha dicho que no quiere una reunión en vano. No quiero tener una reunión inútil, no quiero perder el tiempo, así que veré qué pasa, pero hicimos todos estos grandes acuerdos de paz. Todos ellos son acuerdos de paz, acuerdos sólidos, todos ellos excepto este. Y dije, id a la línea de batalla, a las líneas del campo de batalla y retroceded y volved a casa y todo el mundo tómese un descanso, porque hay dos países que se están matando entre sí. Dos países están perdiendo entre 5.000 y 7.000 soldados a la semana. Así que ya veremos qué pasa, no hemos tomado ninguna decisión. So we'll see what happens. We haven't made a determination. Los líderes europeos, entre ellos Reino Unido, Francia, Alemania y la propia Unión Europea, han pedido a Washington que se mantenga firme en su exigencia de un alto el fuego inmediato en Ucrania y que las actuales líneas de batalla sirvan de base para futuras conversaciones. El secretario general Mark Rutte, el de la OTAN, ha viajado a Washington para reunirse con Trump y tratar de ponerlo de nuevo en sintonía con Europa y Ucrania en la guerra. Mientras Europa y Ucrania están trabajando en un plan de 12 puntos para poner fin a la guerra. Ese plan incluye un reparto del territorio entre Kiev y Moscú, un retorno a Ucrania de los niños deportados e intercambios de prisioneros. Ucrania tendría garantías de seguridad, fondos de reconstrucción y una vía para unirse a la Unión Europea, y las sanciones a Rusia, mientras se levantarían de forma gradual. Son 300.000 millones de dólares de reservas del Banco Central que están congelados y que solo se desbloquearían si Moscú accede a aportar dinero para la reconstrucción de Ucrania. Esto mirando a la geopolítica, al ámbito internacional, pero aquí en España seguimos dándole vueltas a los presupuestos generales del Estado. Carlos Cuerpo ha dicho que su intención es presentarnos lo antes posible. Rubén Gil, adelante. Así es, lo decía ayer el ministro de Economía en el Senado. Volver a recalcar la intención de llevar de manera inmediata ese borrador de presupuestos generales del Estado para su aprobación a las Cortes, habiéndose dado ya los primeros pasos. Y la segunda es que el Gobierno va a seguir con su agenda de política económica y política social. Vamos a seguir porque esta agenda está teniendo importantes efectos positivos para los ciudadanos españoles y, por lo tanto, estamos siendo capaces de generar este modelo de crecimiento diferencial con resultados positivos. Carlos Cuerpo confía en contar con un respaldo mayoritario a las cuentas del año que viene, que van a recoger las prioridades económicas del Gobierno, entre las que el ministro destaca la vivienda. Precisamente allí en el Senado se va a debatir hoy una propuesta del Partido Popular para plantear un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional contra el Gobierno, si no contesta o si lo hace negativamente al requerimiento de que presente un proyecto de ley de presupuestos generales para el año que viene. En este escenario, críticas también desde la AIREF por el hecho de que España es el único país de la Unión Europea que todavía no ha enviado su plan de presupuestos a Bruselas. Su presidenta, Cristina Herrero, denuncia que la reiteración de prórrogas presupuestarias debilita la calidad institucional. Si tenemos en cuenta que el presupuesto es el principal instrumento de política económica del Gobierno, porque contiene los objetivos estratégicos de las distintas políticas y los recursos con los que va a contar para llevarlos a cabo, es impensable que no se presente un proyecto de presupuestos. La Constitución no lo contempla, pero es que además es impensable. El ciudadano tiene que conocer cuáles son las prioridades o las intenciones del Gobierno para ver si eso se adecúa con las preferencias que manifestó en las urnas. Por lo tanto, lo que hace la no presentación del presupuesto es que exima al Gobierno del control que tienen que ejercer los propios ciudadanos. Son las 8:13, el día nos trae más noticias. Banco Santander patrocina este espacio. Estados Unidos continúa el cierre del gobierno y aumenta la tensión entre demócratas y republicanos. Cierre de gobierno que se volverá a votar hoy en el Senado estadounidense y que encara su 22º día, convirtiéndose en el segundo más largo de la historia de Estados Unidos, al superar al de la presidencia de Bill Clinton. Donald Trump descarta reunirse con los demócratas hasta que no se resuelva este cierre de gobierno. Hacemos un llamamiento a todos los demócratas del Estado para que pongan fin a esta locura y dejen que nuestro país les pida que sean inteligentes en lo que hacen, porque están haciendo lo incorrecto. Be smart what they're doing the wrong thing.
La Unión Europea y China se volverán a reunir para buscar una solución a la restricción de Pekín a las exportaciones de tierras raras. El negociador comercial de la Unión Europea, el comisario Maroš Šefčovič, ha pedido a las autoridades chinas que viajen a Bruselas en los próximos días para buscar una solución urgente a la crisis abierta por el refuerzo de los controles de Pekín sobre las exportaciones de tierras raras y de las tecnologías relacionadas, alegando razones de seguridad nacional. Agradezco el constructivo debate de hoy, durante el cual hemos acordado intensificar los contactos a todos los niveles. Puedo decirles que nuestro debate ha durado casi 2 horas y que al término del mismo he invitado a las autoridades chinas a venir a Bruselas en los próximos días para encontrar soluciones urgentes. Y el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, amenaza a Hamás si no cumple el acuerdo de Trump. Durante su visita a Israel lanzaba esa advertencia al grupo terrorista palestino. El vicepresidente de Estados Unidos reconoce además que el desarme del grupo llevará algo de tiempo y que tendrá que hacerse a través de un apartado de seguridad y humanitario, aunque se muestra optimista en cuanto al cumplimiento del alto el fuego. Hamás tiene que desarmarse, tiene que comportarse. No, eso va a llevar un poco de tiempo. Estamos hablando de cómo establecer el aparato de seguridad y humanitario para poner esto en marcha, pero en este momento, desde mi punto de vista, estoy seguro de que vamos a llegar a una situación en la que esta paz sea duradera, y si Hamás no coopera, el presidente de los Estados Unidos va a acabar con Hamás. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Tailandia, Estados Unidos, Japón, Islandia. Hola, soy Plex. Si algo me apasiona es dar vueltas, sobre todo al mundo. He dado tantas vueltas que he estado en más de 60 países. Pero a lo que no le doy ni una vuelta es a cómo conseguir el nuevo iPhone 17. Ven ahora al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 17 con renting desde 0 euros al mes. Consulta condiciones en bancosantander.es. Promoción válida hasta el 14 de enero de 2026. Santander, es el momento. No le des más vueltas. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus fondos de inversión es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor te está ofreciendo los fondos de inversión de su banco, estás perdiendo oportunidades. Y lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 10.000 fondos de inversión en el mundo y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad en tus fondos de inversión, visita velariainversores.com. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Ahora con Hyundai, la libertad ya no es solo salir de la ciudad, también es poder entrar en ella. Disfruta de la libertad de moverte sin restricciones con la gama híbrida y eléctrica de Hyundai. Y conduce un i20 híbrido desde 95 euros al mes durante 48 meses. Financiando con Banco CTLM hasta el 31 de octubre de 2025. Infórmate en Hyundai.es. Nuevos futuros Spot Quote de CME Group. Opera índices como SP500, Nasdaq, Dow Jones o criptomonedas como Bitcoin o Ether, con un tamaño entre 5 y 20 veces más pequeños que los futuros micro y cotización a precios de contado. Más claros, más simples y más accesibles. Más en ebroker.es. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Arranca
Llega el tiempo de tertulia, 8:19 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Hoy con Inmaculada Sánchez Ramos. Inmaculada, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo lo llevas? Bueno, hombre, a mí esto de que llueva no me gusta mucho, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tenía que empezar a llover en algún momento. ¿Todavía dado. no tienes capacidad para moldear el tiempo? No. Vale. A eso llegaremos en un momento dado, pero vale. de momento mis deseos no son órdenes. Antonio Díaz Morales, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Tú de qué te ríes? A ti se te encrespa el pelo con la lluvia. A mí se me... Ya quisiera yo. Ay, qué mala. Como no se me encrespen las ganas, otra cosa no. Bueno, hola, vale, leche. Carlos Tobías, hombre tranquilo, ¿qué tal? Buenos días. Yo estoy asombrado que por la mañana estéis ya así. Pues imagínate y luego sin por llover. la tarde. Y a mitad de semana. Sí. Imagina por la tarde. Nos venimos arriba, tremendo, total. tremendo. Bueno, oye, vamos a ir con los temas de actualidad, pero antes, Rubén, algo nos vas a contar. Y no me quiero meter en charcos, así que os traigo una buena noticia para los que invertís, porque no sé si conocéis Altex Quality. Es un fondo de la gestora independiente Altex Asset Management y la verdad es que tiene un rendimiento asombroso. Os lo cuento, a fecha de 15 de septiembre la rentabilidad acumulada a 3 años de Altex Quality era del 79%, sí, 79%, bastante por encima de los índices globales de renta variable como el S&P 500 o el Eurostoxx. El que quiera conocer más tiene toda la información de este fondo en invierteconlogica.com. Bueno, dicho esto, vamos con la actualidad. Oye, antes de ir con los temas del día, con los temas de hoy, con Alcaraz, tema de deuda, lo que queráis. Hay muchas cosas que me interesan. Presupuestos generales del Estado, lo que ha dicho Carlos Cuerpo, porque yo veo que en el gobierno nos dicen que sí, otros dicen que no es necesario. Bueno, ahora me lo contáis. Oye, pero antes Sarkozy ha pasado su primera noche en prisión sin Carla Bruni. Oye, ayer nos pareció ahí acogedor y la forma. Oye, y la acogida que está teniendo entre todos los franceses, ¿no? ¿Cómo lo ves, Inmaculada? Bueno, en primer lugar, a lo mejor es el hecho de que entre un presidente del gobierno de Europa, vamos, a un jefe de Estado, si queréis. O sea, no sé si aquí alguno estará temblando. Sí, por eso digo, deberían de tomar nota alguno, ¿no? Porque sí que debería ser interesante el hecho de que no tienen impunidad, que no cualquier cosa vale. En ese sentido es interesante. Evidentemente yo no conozco el caso francés, sé que es por financiación ilegal, por el tema de Libia en la campaña electoral, pero no conozco los entresijos ni la ley francesa con objeto de saber si eso es, hasta qué punto es grave o no grave. Parece ser que sale dentro de 2 semanas, pero el hecho, o 3 o lo que sea, es decir, dentro de muy poquito. Pues hombre, alguno podría empezar a tomar nota, porque no tiene solo un caso de financiación de una campaña electoral, sino quizá un caso de financiación de un partido político. Carlos. Hombre, a mí, yo de lo poco que sé, que tampoco han filtrado demasiado, a mí me parece que se han matado moscas a cañonazos. No está claro que ese dinero se destinara a la financiación de la campaña electoral en concreto. Y yo creo que ha sido un ejemplo para navegantes y no me parece bueno que un presidente de gobierno, un jefe de Estado vaya a prisión. No porque tengan impunidad, que no la deben tener, pero digamos por imagen hacia un país me parece que habría que medir esto con más cuidado. Realmente hay otros, es verdad lo que decís de Europa, porque en otros países, sin ir más lejos, Colombia, que lo conozco muy bien, ayer le dijeron al expresidente Uribe que le desestimaban lo que había, pero recuerdo de los muchos años que estaba dando clase en Perú, la cantidad de presidentes de gobierno de Perú que han estado en la cárcel. Ahí prácticamente hay que decir quién no ha estado en la cárcel de los presidentes de Perú, ¿no? Entonces, esa tendencia que se acepta en Hispanoamérica no se veía aquí como que fuera algo que pudiera llegarnos. Para mí lo más doloroso es que estamos en una situación en la que Europa da la sensación de que estamos en quiebra, en el sentido de que no solamente es que un presidente de Francia pudiera estar en estas circunstancias, sino cómo está Francia, cómo está Alemania, cómo está Inglaterra. Es decir, hay todo un ruido podemos decir, de inestabilidad de la política de los principales países de Europa, que en un momento en el que estamos además con guerra, con el lío que tiene Putin de que si se sienta o no se sienta con Donald Trump, pues lo que nos pone es a Europa en su conjunto en una situación delicada. O sea, no damos sensación de solvencia
el hecho este de Sarkozy yo creo que se añade al resto de ruido que tenemos en Europa. Pero es que a lo mejor, perdón un segundo, no es un tema de sensación, Antonio, es que a lo mejor el problema es que no tenemos solvencia. Claro. Vamos, a lo mejor es una ironía, como en la radio no se entiende, lo digo, lo de que es una ironía, es que Europa no tiene solvencia. Hoy aquí en España, Carlos Cuerpo insiste en que tiene la intención el Gobierno de presentar los presupuestos generales del Estado. Hay que recordar que es una obligación institucional y parece que por parte del Gobierno pues hay el poli bueno y el poli malo, ¿no? El bueno es Carlos Cuerpo, que insiste en que están trabajando en ello, pero sin embargo otros miembros del Gobierno pues han dicho en más de una ocasión, incluso el presidente del Ejecutivo, pues que tampoco es imprescindible. O sea, ¿creéis que vamos a tener realmente presupuestos pronto? Porque esto aquí, Bruselas no va a decir nada. Somos el último país, ayer lo decía la AIREF, somos el último país, el único país que todavía no ha presentado las cuentas. Esto es una vergüenza. Pues sí, es absolutamente una vergüenza. La primera pregunta, ¿creéis que va a tenerlo? Yo personalmente creo que no. Basta que diga esto y a lo mejor dentro de media hora lo presentan, pero bueno, creo que no. Porque sí que están jugando los apoyos del Gobierno, pues no quiero utilizar el término grueso de chantajearlo, pero es que no se me ocurre otro la verdad, para si ahora te apoyo o no te apoyo y tal. Y el otro por eso está diciendo continuamente que bueno, pues oye, gobernar sin presupuestos toda la vida. Eso sí, cuando lo hacía Rajoy era un problema de Estado. Entonces esa falta de coherencia es absolutamente no lógica, y además es que ya es casi ni siquiera el hecho de hacer el paripé de presentarlos en tiempo y forma. Lleva 3 años con esta historia. Bien, realmente yo tampoco creo que vaya a presentar los presupuestos, porque le van a pedir como está acostumbrado a que le chantajeen, aunque no sea la palabra muy bonita, pero que en definitiva esto es un compra-vende de lo que uno quiere conseguir, y los que forman parte del apoyo al Gobierno lo que hacen es poner un precio a cada cosa que quiere el Gobierno, y el Gobierno está permanentemente pagando un peaje por sacar adelante cosas. Pues yo creo que Sánchez ha llegado a la conclusión de que sin presupuestos también se puede vivir, y entonces no lo va a presentar, o por lo menos, de hecho tenía que haberlo presentado a finales de septiembre para que pudieran entrar en vigor el 1 de enero. Estamos prácticamente a final de octubre y están hablando de que puede que haya. Yo creo que va a pasar lo mismo que el año pasado, que nos vamos a encontrar en febrero o marzo y van a decir, bueno, total, ya que estamos a mitad de año no merece la pena meterse en jaleos, lo dejamos para el que viene. Y es una pena, porque el presupuesto en definitiva es el plan de gobierno económico de un partido que está ejerciendo el poder en un país, y si no eres capaz de presentar un plan económico para gestionar un país, pues lo lógico, lo coherente es convocar elecciones, porque no tienes la suficiente fuerza política para generar una estabilidad económica. Pero bueno, eso es en los países normales. Y precisamente en ese último punto me quedo, que dado que cuando uno presenta un presupuesto lo que indica es el volumen que va a invertir en cada una de las partidas, ahí es dar muchas pistas de cara a unas elecciones. Va a dar mucho ruido, porque mientras que yo no tenga nada claro, porque nadie tenga nada claro, tiene libertad de movimientos para poder ceder recursos, y le puede dar a uno y a otro porque las partidas están abiertas, aquello no se ve. En cualquier empresa, cuando uno tiene presupuestos, te dicen siempre que tienes que ceñirte a lo que has puesto en cada una de las partidas. Si yo no presento presupuestos por tercer año consecutivo, evidentemente... prórrogas las del presidente anterior, las del anterior. Está de la legislatura anterior. Pues claro, al final nadie sabe exactamente si le puede dar más dinero a una partida o a otra. O sea, ¿cómo va a poner en unos presupuestos la partida de inversión en armamento? ¿La va a poner? ¿Dónde la va a poner? ¿Cómo va a poner en una partida el tema de las cesiones a las comunidades autónomas de los dineros? ¿Lo va a poner? ¿No lo va a poner? Claro, si yo no pongo nada porque no tengo presupuestos, puedo seguir jugando al charneo de voy quitando de aquí, mira la bolita y la paso de un sitio para otro. En el momento que hago un presupuesto, ya ahí tienen artillería y balas todo el mundo para poder ponerse a disparar. De cara además a unas elecciones, porque cada partido sacará de esas partidas si me interesa o no poner el dedo en partidas tan importantes, por ejemplo, como la vivienda. Bueno, o la defensa que has dicho. O defensa también, sí. Hoy hay otro tema que es Alcaraz, central nuclear de Almaraz, que me lío, me ha dicho antes lo del tenis, me ha dicho antes lo del tenis, y ya me he liado con
lo del tenis. Has dicho que íbamos a hablar de Alcaraz y no, digo, es Almaraz, del tenista. Almaraz, con M. Para que te dieras cuenta del error, pero veo que no te has dado cuenta. Eso por la mañana me cuesta a veces. Sí, por la mañana necesito un poco de dulce. Ese cafetito. Un poco de cafetito dulce, mañanero. azúcar para el cerebro. Oye, con el tema de Almaraz, va a llegar la hora de la verdad. Hemos visto que las eléctricas han dicho, oye, esto hay que prorrogarlo, pero dentro del Partido Socialista tiene un carajal tremendo. Publicidad y me lo contáis. Escucha Capital Intereconomía. Esto es Intereconomía. Hola, estoy saliendo, recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco? Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Me muero por probar ese restaurante de moda. Pues yo voy la semana que viene gracias a la tarjeta Platinum de Amex. ¿Y eso? Por ser titular Platinum, ahora nos invitan a 2 cenas al año en restaurantes de alta cocina. Busca en tu navegador Amex Platinum. Si te interesa el sector del hidrógeno, te esperamos el próximo 18 de noviembre en el Hotel Riu Plaza de España de Madrid. PMH2, Encuentro Sectorial del Hidrógeno, es una jornada organizada para profesionales de la industria donde podrás presentar tu empresa o proyecto de hidrógeno a todo el sector. Multiplica tus oportunidades de negocio y mantente al tanto de las nuevas tendencias asistiendo a la 6ª edición del PMH2, Encuentro Sectorial del Hidrógeno. Visítanos en pmh2.com o llama ahora al 91 804 5372 y disfruta de grandes oportunidades. Únete a la revolución energética el próximo 18 de noviembre en Madrid. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Bueno, a ver, os cuento. Ayer el delegado del Gobierno de Extremadura, José Luis Quintana, insistía en que a los contribuyentes no les puede costar más la continuidad de la central nuclear de Almaraz. En paralelo, el secretario general del Partido Socialista de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, abogaba por la continuidad y recordaba que había exigido a las propietarias de la central, que son Endesa, Iberdrola y Naturgy, que solicitaran al Gobierno la prórroga de la instalación. Bueno, las ideas son totalmente contrapuestas dentro del Partido Socialista, pero las energéticas lo tienen claro y nosotros consumidores, mirando lo que es el recibo de la luz, también lo deberíamos de tener claro. A ver, el tema de las nucleares es un tema muy profundo y yo además y muy antiguo, por cierto, y yo además no creo que debería ser a nivel nacional, sino a nivel europeo. Europa tiene una dependencia energética brutal. Tienes a Francia poniendo centrales nucleares que las tienes aquí al lado, con lo cual ya me contarás el tema de seguridad, que le importa un pepino al átomo que llegue a la radiación, te llega aquí divinamente si hay un problema exactamente igual, y es un tema que deberíamos, por otro lado, Red Eléctrica el otro día dijo que cuidado que el apagón lo tenemos aquí. También por otro lado tenemos todo el tema de los CPDs, de los centros de procesos de datos y todo el tema del hub europeo de la economía del dato, que no le podemos dar cabida porque no tenemos suficiente electricidad. Por lo tanto, es el ejemplo clarísimo de que la demagogia impide el desarrollo. Las nucleares hoy en día, gracias a Dios, son bastante seguras. Evidentemente tienen que tener todos los beneplácitos tecnológicos que tengan que tener, pero el meter ideología en una cosa tan grave como esta es dejarnos a todos los demás al pie de los caballos, al desarrollo económico al pie de los caballos. Totalmente de acuerdo. Es que además el tema este de la energía nuclear es un postureo de la ultraizquierda que en un momento determinado se convirtió en una especie de bandera del modernismo, del falso modernismo diría,
Y es evidente que el progreso genera una serie de deterioros, pero bueno, es que eso es normal, hay que asumirlo, hay que procurar minimizarlos, pero el eliminar de golpe las centrales nucleares yo creo que es un tremendo error. De hecho, los países europeos están yendo en dirección contraria a la que vamos nosotros, y a mí me parece bastante razonable que este tema de la central de Almaraz pues se analice con una visión progresista de verdad y con una visión de futuro de cara a las necesidades que se están planteando ya, y sobre todo, como bien decías, desde un punto de vista europeo, no desde un punto de vista localista. Recordemos que Estados Unidos, que tiene exactamente de la misma antigüedad las centrales, las han ampliado por más de 25 años. Y realmente el problema es que no se le ha dicho al ciudadano de pie lo que le va a costar el que se cierren. Porque si le dicen a cada uno, mire usted, esto no es que sea una cosa que esté no, a usted le va a costar la energía a partir de que estén cerradas tanto más. Yo he estado leyendo 20% más. Si a cada ciudadano le dice, mire usted estaba pagando todos los meses 150 euros y le va a costar 30 euritos más, pues lo mismo dice, pues hombre, tampoco me importa que me sigan aguantando un poquito más las centrales, porque entre otras cosas, nosotros, cuando empezamos a hablar de que si queremos una energía limpia, recordemos que esa energía es limpia. O sea, cuando se está hablando de que tenemos desajustes y que podemos tener otra vez el apagón, como decía Inmaculada, recordemos que esa es una de las formas de garantizar que no lo tengamos. Porque sin las pilas eso. Y por tercero, y también lo decía Inmaculada, no podemos estar hablando de una transformación digital del país y de todo el tema de la IA y todo lo que va a suponer eso, y luego ¿de dónde vamos a poner la energía? O sea, vamos a depender de qué centrales o de qué sistemas que nos garanticen el que se pueden llegar esas grandes centrales que se dicen que son de procesamiento de datos, que son tan importantes que nos van a servir para el futuro. Pues no se puede plantear en un país el futuro sin tener claro de dónde viene la energía. Y ahora mezclar todo esto con la geopolítica. O sea, el gas que lo tienes de Putin. Y que acaban de decir además que vamos a desconectarnos en Europa, que no vamos a gustar del gas de Putin. Por eso digo, ¿el gas de dónde lo tienes? ¿De Putin o de Argelia? Pues hombre, me explico. Yo creo que a buen entendedor con pocas palabras bastan, ¿no? Y el tema también tecnológico, también dependiendo de China. La energía nos importa, ahí afecta mucho al bolsillo, y una de las grandes preocupaciones, por no decir la preocupación más importante de todos los españoles, según los últimos barómetros del CIS, es la vivienda. Ayer conocíamos, según datos del tercer trimestre de este año, que se han puesto a la venta, están a la venta, lo contaba el portal de anuncios de viviendas Idealista, decía que están a la venta más de 23.000 viviendas ocupadas, que son el 3% de toda la oferta. Dice que las capitales de provincia catalanas y algunas andaluzas lideran la proporción de viviendas ocupadas ilegalmente que se ponen a la venta sobre el total de la oferta. Y decían que detrás de todo esto pues hay una desprotección total al propietario, que está lastrando todavía más la oferta y está haciendo que los precios vuelvan a subir, ¿no? Es que es una vergüenza. Este tema es un tema, a mí me indigna, porque me parece que es ir contra las normas que ya están. O sea, hay una protección constitucional de la propiedad privada y la gente no puede ocupar una vivienda porque la vea vacía y en un momento que tú sales yo me meto. Y una vez que me meto, encima tengo un montón de derechos y me puedo hasta empadronar, que es una cosa alucinante. Yo creo que este tema tiene una facilísima solución, aplicando una normativa que proteja la propiedad privada, como se protege que yo no me pueda coger y montarme en un coche y llevármelo. Y entonces eso les parece a todo el mundo. Ideas. Bueno, ya, sí, lo mismo dentro de poco se acaba haciendo también. Pero es como hay escasez de vivienda, le quito la vivienda al que la tiene. Es una cosa absolutamente demencial. Mira, estoy leyendo, las capitales de provincia de Cataluña son las que presentan una mayor proporción de viviendas ocupadas a la venta respecto al total de anuncios. En Gerona son el 8,9%, lidera el ranking. Le sigue Tarragona, un 8,8%, Lérida el 5,7% y Barcelona un 3,7%. ¿Por qué Cataluña? Y luego, sobre todo, esto, ¿cómo le damos la vuelta? Cataluña por la normativa. Cataluña porque recordemos que en el fondo
lo que está ocurriendo es una dejación de funciones de ciertos tipos de instituciones, porque lo que hay es una desprotección del propietario, porque se ha trasladado esa sensación de que el que tiene propiedades son los grandes fondos y que son los que tienen dinero, y yo lo he vivido en mis propias carnes, pues lo contaba antes fuera de antena, porque mi madre tuvo que vender una casa que tenía que le servía a ella como apoyo a su pensión, simple y llanamente porque tuvimos durante 2 años una persona que lo estaba ocupando, tuvimos que tener 2 sentencias para que se pudieran ir, y mi madre sigue diciendo que a ella le molesta el haber tenido que venderlo, porque para ello era una cosa, un recuerdo, era algo que había estado haciendo con mi padre, digamos, a lo largo de su vida. ¿Qué es lo que ocurre en Cataluña? Pues en Cataluña, y yo estuve viviendo un tiempo allí en una época profesional mía, se ha entendido siempre como que eso es libertad y eso es muy bonito y eso es mucha libertad, pero lo cierto es que se le estamos trasladando al resto de Europa, y recordemos que se mira mucho a España, sobre todo en Cataluña, porque tenemos mucho turismo ahí en Cataluña, pues se mira como que eso es una especie de anarquía malentendida, y eso pues lo que hace es que empieza a trasladarse la sensación de inseguridad al país, que no solamente se quedará en vivienda, sino que se traslada también en temas de inversiones en general, que van a hacer esa sensación de que, bueno, pues no somos un país serio para poder tener aquí como inversión y como punto de referencia. Desde luego no es lógico que en provincias como Soria tengamos un 0, y que en otras pues tengamos simplemente que hay un mercado en paralelo y que hay gente lista, cara dura, que se ha metido a jugar con esto. El tema de Cataluña que decías tú, Susana, ¿por qué en concreto más? Yo recuerdo, y a lo mejor el dato concreto lo doy incorrecto, pero recuerdo que había un alcalde, Joan Clos, creo que fue, en su momento, que luego fue el que presidía en Nairobi el tema de hábitat de Naciones Unidas. Y tenía una concejal que se llamaba Inmaculada Algo, pero no recuerdo el algo, pero me acuerdo que era Inmaculada porque era mi nombre, en la cual estamos hablando de los años bastante lejanos, en la cual ya estaba hablando, este señor fue en el 97 hasta el 2006 alcalde, y ya estaba hablando de la ocupación, y aquello que ya empezaba a parecer una butarde por parte de esta señora como algo... ¿Qué ocurrencias tiene? Era concejal, no lo olvidemos, de temas sociales en esa alcaldía, creo que era, en Barcelona, ya estaba incitando modo pre-Ada Colau. No sé si y luego vino Ada Colau antes de irse a la flotilla. No, pero mucho antes de eso ya se estaba germinando ahí, creo que era en ese momento, para no confundirme, por si acaso lo digo mal, es un alcalde que ha sido presidente de Habitat es el tema de vivienda en Naciones Unidas, y que la sede la tiene en Nairobi. Bueno, me voy a publicidad, última parada y seguimos. Oye, ¿alguno de vosotros, tú tienes hijos, sí, pero ya mayores, ¿no? Sí, ya mayores, sí. ¿El pequeño cuántos? El pequeño, la pequeña, 23. Ah, bueno. ¿Tiene carnet de conducir o no? Sí, claro. Ah. ¿Y tú? Lo mismo, 23 tiene la mía también, y también tiene carnet de conducir. Oye, ahora a partir se de los 18. bajaba a los 17. Ah, no, a partir de los 17. 17, pero tiene que ir acompañados por alguien. Que alguien tenga estómago y pelotas. Claro, es que las madres estáis para eso. No, porque los padres le digo que vaya con el novio. Publicidad, seguimos con más temas. Hola, estoy saliendo, recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco? Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Renta 4 Gestora celebra el próximo 23 de octubre, por 4º año consecutivo, su Mesa de Expertos, un evento online en el que los gestores darán respuesta a las inquietudes de los inversores de cara a 2026. Descubre cómo afectarán a tus inversiones el impulso de la IA, la enorme deuda pública de los países desarrollados y la política monetaria de los bancos centrales. 3 titanes obligados a entenderse. Te esperamos el jueves 23 en la Mesa de Expertos de Renta 4 Gestora. Sigue la retransmisión en directo desde las 5:30, reservando tu plaza en renta4gestora.com. Renta 4 Gestora. El mundo cambia. Nuestros valores no.
Tras las 7 puertas del castillo se ocultan oscuros secretos. El Teatro Real estrena la ópera El Castillo de Barbazul de Bela Bartók, un desafío a los límites de la curiosidad inspirada en el cuento de Perrol. Una gran producción que arranca con El Mandarín Maravilloso, ballet pantomima del mismo compositor, con Gustavo Jimeno al frente de la orquesta titular del Teatro Real. 5 funciones del 2 al 10 de noviembre. Entradas en teatroreal.es. Llega un momento en la vida en el que dejas de hacer lo que deberías para empezar a ser tú. Es entonces cuando empiezas a elegir. Alegría de vivir cuando estás cerca de mí. El Pozo 1954. Elige lo que te emociona. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Bueno, esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Les recuerdo que a partir de las 10 de la mañana vamos a tener un programa especial desde la sede de Renta 4 Banco, en pleno centro de Madrid. Vamos a hablar de planificación financiera y vamos a explicar un ramillete de temas más que interesantes. Seguros de vida, planes de pensiones, planes de empleo. Muy interesante, la verdad. Estoy encantada y nada, desde aquí me cojo los bártulos y nos vamos la mitad del equipo a la sede de Renta 4. Oye, hay otro tema importante. Ayer os cuento, se organizaba el Congreso Nacional de la Empresa Familiar, que va por el número, yo he perdido la cuenta. Hablaban de 2 principales obstáculos que minan la productividad y la competitividad de las empresas. Una de ellas, la dificultad para encontrar talento, y 2, el absentismo. Y justo el presidente de AICOC, Ignacio González, decía que el absentismo nos cuesta 33.000 millones de euros al año, que esto es el PIB de un país entero. 2 cosas. Talento, Carlos, ¿cuesta encontrar talento? Tus hijos están súper formados. Bueno, mis hijos están súper formados porque ellos se han molestado en formarse. Y tú se lo has financiado. Y yo se lo he financiado, efectivamente. No, realmente el talento no se encuentra como las setas cuando llueven. El talento, yo creo que uno puede tener unas condiciones muy buenas, pero si no lo trabajas, no lo formas y no lo cuidas, pues no lo encuentras. A mí me preocupa no solamente el problema del talento, sino que al final el talento de España se vaya fuera de España, porque aquí resulta que no tiene una salida fácil o no tiene una retribución acorde con ese talento. Me parece que, hombre, el talento es escaso porque los bienes preciosos son escasos, pero sí que hay talento. El problema es darle la capacidad o el cauce para que salga adelante y que se valore adecuadamente. Yo a este respecto siempre parto una lanza con el talento senior. Yo creo que yo no estoy de acuerdo que no hay talento. Yo creo que hay mucho talento y talento senior que se está... Bueno, senior, de 40 y tantos años, 50, o sea que vamos a ver si eso lo llamamos senior o lo que sea, pero bueno, que se está absolutamente despreciando por un cortoplacismo porque es mucho más barato contratar. Nada de que no se adaptan ni lo digital. Eso es excusa. Es como... Yo recuerdo, y todos sabéis que yo vengo de un tema muy tecnológico y que presido la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación en Madrid. Es como si dices que un abogado, porque salen nuevas leyes, ya no vale porque tiene 50 años. Y me acuerdo que en un debate me decía, pero tendrán que aprenderlo. Digo, sí, igual que el abogado tendrá que aprenderse, o el fiscalista se tendrá que aprender las nuevas normas, evidentemente, pero eso no quiere decir que no tenga capacidad. Y aún es más, creo que tiene más por una razón, porque lo que sí que tienes capacidad de haber variado mucho y en tiempos tan convulsos donde los cambios son muy frecuentes, la experiencia de adaptación al cambio debería ser mucho más valorada. Lo que pasa es que el cortoplacismo lo que lleva es que es mucho más barato cogerte a dos, con todo mi cariño, 2 críos, no lo digo con desprecio, sino recién salidos, que los otros. Bueno, como sabes, estoy en ese mundo, estoy muy metido con la creación de una nueva universidad. Y realmente sí creo que lo que hay, cuando hablamos de talento, tenemos que coger el concepto de la competencia con una mezcla de actitud y aptitud, es decir, de conocimientos y habilidades. Sí es cierto, y me consta por parte de algunas grandes compañías del IBEX 35 que me han pedido que les ayudara a captar en otros países fuera en Hispanoamérica
porque hay cierto tipo de alumnos muy bien preparados desde el punto de vista técnico que luego no quieren hacer ciertas cosas que requieren, pues por ejemplo, compañías que están, si bien cotizan en bolsa en España, la mayor parte de su negocio lo hacen fuera de España. Y dicen que no. Porque no quieren irse. ¿Ah, sí? O sea, eso te puedo decir que está buscando más de 1.000 personas, ingenieros, fuera de España, porque los españoles, pues estoy hablándote de entre 25 y 30 años, que teniendo formación, dándoles un máster, les dicen que se tienen que ir 4 o 5 años a hacer obras al extranjero y no quieren irse, y se están yendo gente de Hispanoamérica. Y eso no es de uno ni de dos, estoy cogiendo de muchos, ¿no? Oye, chicos, que nos vamos. Bueno, que sea el especial que os vaya de maravilla. Bueno, y tómate azúcar ahora antes de ir para allá. Sí, Almaraz con M. Almaraz. Es que, no sé, estaba yo ahí. Ayer estuve viendo El Cautivo. Oye, me gustó mucho, ¿eh? A mí Amenábar es que, un poco larga, ¿eh? En algún momento yo con lo que madrugo me entraban ganas, pero muy bueno, ¿eh? Tiene una sensibilidad bárbara. Os la aconsejo. Chicos, que nos vamos. Antonio Díaz Morales, Carlos Tobías, Inmaculada Sánchez Ramos, un placer. Cuidaros y a por el miércoles. A por el miércoles. Adiós. Mapfre patrocina la información del tiempo. La península seguirá bajo la influencia de la circulación atlántica, con cielos nubosos en gran parte del territorio, salvo en el entorno mediterráneo, nordeste y Baleares, donde habrá intervalos de nubes altas. Se esperan precipitaciones en Galicia, Asturias y Cordillera Cantábrica Occidental, más persistentes en Galicia y débiles o dispersas en Pirineos y otras zonas montañosas. En Canarias, nubosidad variable con lluvias débiles en las islas de mayor relieve y claros en el resto. Nieblas matinales y vespertinas en entornos montañosos atlánticos, Pirineos y nordeste de la meseta sur. Las temperaturas subirán ligeramente, sobre todo las mínimas en el norte y este. Soplarán vientos moderados de suroeste y oeste en la península y Baleares, con intervalos fuertes en Galicia, Asturias y Cordillera Cantábrica, y alisio moderado en Canarias, amainando en las islas occidentales. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ofrece la preapertura de los mercados. Son las 8:51, quedan 9 minutos para llegar a las 9. Pero apertura, Ángeles Lozano, ¿cómo viene el día? Pues viene con caídas el futuro del IBEX 35 con un retroceso del 0,2% en una jornada que está marcada por el aluvión de cuentas trimestrales que hemos conocido en Europa. También estamos cotizando el descenso del 6% en los títulos de Netflix en el mercado After Hours tras la presentación de sus resultados y por su conflicto fiscal en Brasil. Tenemos una única referencia macroeconómica de interés, el IPC en el Reino Unido de septiembre, 0% de variación mensual, la tasa anual se sitúa en el 3,8%. Se había previsto que ese dato subiera hasta el 4%. Parece que los inversores, tras los últimos récords históricos,
están mostrándose más cautelosos. El IBEX 35 está aproximadamente a un 1% de los máximos conseguidos el 7 de noviembre de 2007. Parece que los inversores hacen un alto en el camino, muy pendientes de la geopolítica. De momento no habrá reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin y tampoco entre Trump y Xi Jinping. Por lo tanto, la tensión comercial sigue presente. En Estados Unidos vamos a conocer resultados de Moody's y Hilton Group, entre otros, a la espera de ese importante dato de IPC que se publicará el próximo viernes. Tenemos la prima de riesgo en 53 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,07. Europa, cascada de resultados y algún dato importante. Exacto, signo mixto ahora mismo, subida del 0,01% para el DAX Traiman y caída del 0,25% para el Eurostock 50 y del 0,39% para el CAC 40 francés. Hoy muy atentos a esa cascada de resultados que tenemos en Europa. Adidas, Unicredit, Hermès, Michelin, Norwegian, Carrefour, Kering, Barclays, Heineken. Además, cotizan las cuentas de L'Oréal que se presentaron al cierre. Factura 10.334 millones, un 0,5% más, pero empeora las ventas en Estados Unidos. En Estados Unidos nos vamos con los futuros que suben un 0,14% en el Nasdaq 100 y un 0,22% en el S&P 500, lastrado ese Nasdaq por esa caída en After Hours de Netflix, que presenta unas cuentas peores de lo esperado y sobre todo presenta un conflicto fiscal con Brasil que hace bajar su cotización en las operaciones posteriores al cierre. Si nos vamos a las plazas asiáticas, el Nikkei de Tokio ha cerrado plano con caída del 0,11%, el Hansen cae un 0,81% y el Kospi coreano se apunta a una subida de 1,5 puntos. En cuanto a materias primas, crudo West Texas de referencia americana en 58,37, petróleo Brent de referencia europea en 62,48, ambos suben un 2%, onza de oro cotiza también en $4.173 y cruce euro-dólar 1,1612, favorable a nuestra moneda. David Cortina, responsable de renta variable de Santander Private Banking. David, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana. Bueno, tenemos muchos resultados y sé que es imposible uno a uno. ¿Qué nota les pones en Europa y en Estados Unidos? Bueno, en líneas generales bastante positivos. En beneficios por acción están batiendo las expectativas y en líneas generales bastante positivos. Habría que seleccionar por sectores. Sector financiero hemos visto en Estados Unidos muy favorables, aerolíneas también, consumo también. Y en cuanto a los resultados de hoy, pues resultados bastante vistos. Por el lado del lujo, Hermès ha sacado buenos resultados y sin embargo L'Oréal ha estado por debajo de las expectativas, mostrando debilidad en el mercado americano y con crecimiento orgánico del 4,2%. Esperamos una acogida negativa porque además ha dicho que no ve mucha visibilidad de cara al año que viene. Por el lado muy positivo, Adidas, que ha hecho un profit warning al alza, revisando sus beneficios al alza para este año, antes de la presentación de resultados que va a hacer el 29 de octubre. Y en cuanto a otro profit warning negativo ha sido Azconoven, que ha presentado también debilidad en cuanto a sus cuentas. Más allá de los resultados tenemos datos macro o inflación en Reino Unido. ¿Qué valoración haces de la cifra? Muy positiva. Se han mantenido el 3,8, pero son 2 décimas por encima de lo previsto, que estaba en el 4%. La subyacente ha mejorado 1 décima frente a la anterior, también 2 décimas por debajo de lo esperado, ha bajado. Y la inflación se desacelera en septiembre, aunque continúa en niveles elevados debido en gran medida a mayores precios de alimentos, subidas del salario mínimo y nuevos impuestos desde abril. Pero da margen al Banco de Inglaterra a bajar tipos. Hay que recordar que está en niveles bastante altos, del 4%. El mercado no apuesta a bajadas este año, pero sí de cara al año que viene podemos ver 1 o 2 bajadas por parte del Banco de Inglaterra. Y una última cosa, ¿el tropezón del oro qué te indica? Bueno, indica que llevamos una subida este año de un 57%, que todo lo que tiene una subida tan vertical pues necesita consolidar esa subida. También el aumento de la tensión internacional al cancelar la reunión entre Estados Unidos y Rusia pues provoca que las materias primas lo sufran, pero creemos que sigue siendo una apuesta muy defensiva para buscar protección frente a la fragilidad de la política monetaria, riesgos geopolíticos y demás. Pues David Cortina, gracias. Buen negocio. Gracias, adiós, Susana. Chao. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ha ofrecido la preapertura de los mercados.
¿Con cuántas personas te cruzas cada día? En nuestro país, 1 de cada 4 vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Una realidad que no siempre es visible. La de más de